El caso de la agresividad siempre se ha pensado que va relacionado con la testosterona, etcétera, ¿no? Porque han estudiado grupos de humanos en prisión y ahí han comprobado que realmente los que son más agresivos son los que tienen niveles de testosterona más altos. Hay un truco ahí y es que si el estatus va relacionado con conducta más agresiva, un nivel de testosterona más alto tendrá más agresión. Pero si le diéramos dosis de testosterona a monjes budistas, probablemente lo que harían no sería ser más agresivos, sino que serían auténticos despliegues de paz, de humildad, ¿no? Y en el caso de la sociedad, al menos la sociedad occidental, yo considero que está en decadencia porque ya no hay valores, sino que la jerarquía social se fundamenta en disvalores, cosas que no aportan algo bueno para la sociedad. Slow Zone Cast. Aleix, bienvenido. Pues muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. ¿Tú qué? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Tú estás desaparecido. De vuelta. ¿Qué papel jugó la cultura en nuestra evolución biológica? Es una pregunta curiosa porque normalmente se suele hacer esa distinción, ¿no? ¿Qué porcentaje es cultural y qué porcentaje es biológico? Sin embargo, pues sabemos y cada vez tenemos más pruebas de ello que cultura y biología están constantemente en interacción y por lo tanto la cultura, en el caso de los humanos, Homo sapiens, ha sido importantísima en el desarrollo biológico, principalmente por lo que decía, que está constantemente en interacción. Y ha sido gracias a esa cultura, que en antropología, biología lo llamamos cultura acumulativa, que es la capacidad de acumular una capa de cultura encima de otra capa de cultura. Y eso después lo podemos llamar también como transmitir el conocimiento, etcétera, ¿no? Y ahí hay los procesos civilizatorios donde las distintas sociedades pues, pueden ir construyéndose, desarrollándose el progreso hacia una dirección en específico, ¿no? Y que eso también es muy cuestionable porque hay muchas personas, muchos antropólogos que dicen, quizá muy naturalistas, que no hay una sociedad más avanzada que la otra, sino, y sobre todo en Occidente, eso pasa mucho últimamente, que es que no hay una dirección social, sino que, pues, por ejemplo, los cazadores-recolectores están igual de avanzados que nosotros y por lo tanto no se puede considerar progreso. Y ya digo, es discutible, tanto una visión como la otra. Desde luego. Pero yo sí que considero que como hay esa cultura acumulativa, como hay ese proceso cultural, sí que considero que debemos poder ser capaces de trazar una línea hacia dónde vamos a nivel de sociedad. Por lo tanto, creo que sí que hay un avance cultural, un desarrollo. Ok, pero ¿hasta qué punto la biología infiere en nuestra conducta? ¿Y hasta qué punto es biológico? Que sí, más o menos viene a ser lo mismo que tú me has dicho. Hay personas que se hacen esta pregunta. O sea, ¿hasta qué punto funciona así? Pues lo más importante es cuando vemos estos grandes cambios tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad. Es cuando la cultura toma más protagonismo. Nosotros solemos pensar que el resto de especies no tienen cultura. Solemos pensar que somos los humanos los únicos que tenemos cultura y que la cultura es simplemente pues, ir a clase, leer un libro o la música o el arte o eso. La cultura es simplemente poder transmitir una información de una generación a la otra independientemente de lo que digan los genes. Es decir, que puede haber, por ejemplo, grupos de orcas que pasen a sus descendientes una estrategia de cazar. Eso se sabe que existe, que es así. Por lo tanto, eso es una cultura. Es una cultura. Los chimpancés igual, la forma que tienen de cazar hormigas o de recolectar según qué alimentos, también cambia de grupos y no de especie. Es decir, son la misma especie, pero son tribus distintas, podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, esos cambios tecnológicos que se han dado en momentos determinados de la historia de la humanidad, el descubrimiento del fuego, ¿no? El descubrimiento de la rueda, de la imprenta, mucho más adelante. Bueno, la agricultura, que me la dejaba, que es la más importante de todas. Son los que hacen que nos empiecen a salir esas preguntas de diferencia entre cultural y biológico. Realmente, desde mi punto de vista, es algo que nos genera cierto espejismo a nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos actuando con nuestros instintos, seguimos actuando con nuestros genes y nuestros instintos biológicos a todos los días, en todo momento, seguimos
leyendo esas normas inconscientemente y ante lo que está pasando, ante cómo nos formamos como sociedad, seguimos actuando con ello. Pero hay ciertas cosas, ciertos aspectos culturales que pueden generar ciertas interferencias o cambiar un poco la forma en la que nosotros nos comportaríamos de forma natural, ¿no? De forma natural, entendiendo pues en un sentido puramente, por ejemplo, naturalista, en el sentido de que no hay nada de tecnología, por ejemplo. Entiendo. Que es complicado porque siempre hemos tenido un tipo de tecnología como Homo sapiens, desde la primera lanza que fabricamos con un tronco a lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Una especie de chips que comunicas información de un lado a otro, del otro punto del mundo al minuto, al segundo, instantáneamente, ¿no? Entonces, para no enrollarme más, yo creo que el sentido biológico que sigue imperando, como decía, y la tecnología que sigue progresando, es decir, biológicamente somos prácticamente idénticos a un Homo sapiens primitivo, pero tecnológicamente es lo que hemos podido desarrollar más, ¿no? Y la interacción entre esa tecnología, esa cultura, ese aprendizaje generacional y nuestros instintos primitivos es lo que nos da como resultado lo que tenemos a día de hoy. Ok, entiendo. Cultura es toda la base del conocimiento que nosotros adquirimos a través de los años, a través de nuestros familiares, y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. Muy interesante y me hace mucho sentido. Yo aquí sí que es verdad que extraigo de esto un poco las necesidades biológicas junto con el entorno, es lo que pueden llegar a dictaminar la formación de la cultura, si no me equivoco. Entonces, claro, por eso la mezcla de diferentes lugares pueden conformar diferentes culturas y, claro, la adaptación a las necesidades biológicas junto con las cosas que pueden extraer de su entorno. Y ojo, porque aquí el ambiente, lo que decíamos antes, fuera de micros, fuera de cámaras, es que el ambiente es muy importante, ¿no? El clima, el tipo de condiciones de, pues, si es más rocoso, si es más boscoso, si es más tropical, si es más mediterráneo, si hay mar, si no, si hay lagos. Todo eso condiciona muchísimo cómo se va a desarrollar esa sociedad. Porque dependiendo de ese ambiente habrán funcionado mejor un tipo de sociedades u otras. Y claro, esto se suma a lo que estamos hablando también fuera de cámara, el tema de ciertas actividades se desarrollan mejor en ciertos ambientes. Por ejemplo, hacíamos un poco de referencia, ¿no? Los climas así cálidos, California o la costa este de España, cómo se ha ido desarrollando el culturismo, los climas muy proclives a sol, una buena humedad, etcétera, dan lugar a cierto tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que anda por ahí la cosa. Somos la misma mierda, pero con distinto olor, ¿no? Se podría decir así. Digamos que ese olor, porque de ser la misma mierda, somos la misma mierda, ¿no? Somos el Homo sapiens, el mismo de hace miles de años, pero el olor entonces lo dicta el entorno, la interacción con el entorno. Y es lo que nos hace distinto. Me parece súper curioso esto. Claro, de hecho, si tú cogieras un Homo sapiens primitivo, recién nacido, y lo pusieras a una sociedad actual, yendo al colegio, socializando de la forma normal, aprendiendo la lengua que tengamos en el sitio que tengamos, o hicieras el proceso inverso, cogieras a un Homo sapiens a día de hoy, recién nacido, y lo pusieras en un contexto primitivo, probablemente socialmente no podrías distinguirlo, ¿no? Podría ser que fuera más propenso a la hiperactividad, podría ser que fuera más propenso a alguna intolerancia, ¿no? Pero en general tú no podrías distinguirlo de otro. Digo lo de la hiperactividad porque, por ejemplo, se sabe que los cazadores-recolectores tienen, bueno, correlativamente con la hiperactividad. Y la hiperactividad se asocia a un interés de descubrimiento, de querer buscar y encontrar más. Entonces, las sociedades cazadoras-recolectoras que no son sedentarias, que están en constante movimiento, tienen un porcentaje de hiperactivos más alto que en sociedades que son sedentarias, por ejemplo. ¿Por qué? Pues precisamente porque ha funcionado esa estrategia, ha funcionado ese aspecto de nuestra psicología y, de hecho, por eso también a día de hoy existen hiperactivos, que también podríamos hablar de la categoría, de si se ha cambiado la categoría, etc.
el hecho de ser una persona hiperactiva fue crucial en la evolución humana. 100%. Hoy en día, ser hiperactivo no está bien visto. Está visto como algo malo, de hecho. Sí, totalmente. Porque fíjate que la sociedad que tenemos a día de hoy, más sedentaria sería complicado. Sería complicado. No, eso es malo para la salud. No es bueno, no es bueno. ¿Cuán probable es que aún sigamos evolucionando y qué impacto puede tener eso en el futuro? Seguimos evolucionando a nivel biológico también. Es decir, hay ciertas enfermedades que hacen que algunos sobrevivan y otros no, o que nos hagamos inmunes a... Selección natural. Sigue existiendo la selección natural, porque al final somos seres vivos como cualquier otro y tenemos un ambiente que también nos afecta. El día de mañana puede salir una gran enfermedad que extinga la mitad de la población y la otra mitad, pues de algún modo sería como un cuello de botella genético, ¿no? Es decir, que habría unos genes que ya no pasarían a la descendencia porque habrían desaparecido con esa enfermedad y otros que sí que pasarían. Y los descendientes de estos pues podrían volver a llegar a un tamaño poblacional similar, pero habríamos perdido una dosis genética, una porción de nuestra diversidad que a día de hoy tenemos. Y eso ya ha pasado en el pasado. A nivel evolutivo no sería negativo. O sea, el hecho de que tengamos esa pérdida. Claro, negativo, positivo son conceptos muy subjetivos, ¿no? Pero entiendo. Si entendemos como algo positivo el perpetuar la especie, por ejemplo, el que sigamos existiendo como Homo sapiens, es negativo, en cierto modo, que desaparezca parte genética nuestra. Exacto. Porque perdemos variabilidad y, por lo tanto, con cambios ambientales drásticos, es más difícil que prosperemos. Por ejemplo, pongo el ejemplo de si ha pasado esta enfermedad, hemos perdido la mitad de la población, esa otra mitad puede que con otras circunstancias no pueda sobrevivir, que si tuviera la otra mitad, la que se ha extinguido, sí que habría podido, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que hay personas que son inmunes y que por lo tanto no les afecta, pero el que existan personas que no son inmunes del todo y que puedan sobrevivirlo, sobrellevarlo de algún modo, lleva a otras ventajas a nivel evolutivo. Pues, por ejemplo, que tengas, me lo estoy inventando porque se me va un poco del campo de estudio, pero que tengas menos probabilidad de coger cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Hay unos tipos de piel que son más propensos a unas enfermedades, pero que nos facilitan que la especie pueda seguir prosperando en ese tipo de ambientes, ¿no? Por ponerlo como un ejemplo. O sea, esto es tan cabrón porque, ¿sabes qué pasa? Los únicos que se preocupan de estas cosas somos nosotros, como seres humanos, pero yo creo que a la naturaleza le importa un carajo. O sea, la naturaleza quiere perpetuarse y en sí le importa un carajo quién sobrevive o quién no, siempre y cuando se pueda seguir manteniendo, ¿no? Digo yo. Y a los humanos en realidad también. O sea, la realidad es que si nosotros vamos de ecologistas o de, ¿cómo lo dicen? Bienquedismo, ¿no? El bienquedismo, ¿no? Que si hacemos eso, en realidad lo hacemos por puro interés personal o tribal. Es decir, nosotros pertenecemos a la tribu de los ecologistas, de los bienquedistas, y eso nos permite seguir propagando pues, ciertas ideologías, ciertas ideas, porque nosotros necesitamos de esa tribu para sobrevivir, ¿no? El instinto que tenemos de pertenecer a esa tribu nos hace empujarnos a pues, exaltar ese mensaje, a ser el que lo hace más, y al final todo sigue siendo cuestión de estatus, de cohesión de grupo, de tribu, etc. Sigue siendo lo mismo. ¿Sabes cuándo me doy cuenta yo de eso que acabas de decir ahora? ¿Cuándo? Es muy sencillo. Yo voy a poner un ejemplo. Yo soy ecologista, me importan, a mí me importan mucho los perros, me importa mucho lo que está pasando con los delfines en no sé dónde, pero yo veo que a un vecino mío le están robando ahí al bajar del edificio, o veo que se cae un señor mayor en la calle y yo en vez de ayudarlo lo grabo con el móvil para ser el primero que lo publique en las redes sociales. Pero a mí me importa lo que pasa entonces con... Es que aquí estamos abriendo un melón donde se meten las ideologías. Sí. Y la política actual, etc. Y este bienquedismo, sobre todo el tema ecologista, nos ha traído a últimos
desbalances de, bueno, desgracias, Valencia, Los Ángeles, donde se ha visto donde la ideología llega a un punto donde choca contra la realidad sí. del entorno ecológico real, ¿me entiendes? Entonces, hay alguien que me dijo algo así como, todos estos que van de animalistas realmente son mascotistas. Les importan su mascota, sí. Pero lo que estás diciendo tú, luego su implicación social frente a problemas reales pasan desapercibidos. Pero luego vengo yo y digo, por ejemplo, y esto me resulta muy curioso, a mí vienen y me hablan de que alienígenas, esto es un ejemplo que les pongo, los alienígenas. Los sumitas. Sí, los sumitas. o se vio un platillo volando en Estados Unidos, no sé dónde. Y yo digo, bueno, pero yo me asomo a la ventana y no veo nada. A mí no me importa un carajo lo que pase allí. ¿Me entiendes? Hasta que yo no lo vea, yo no me lo voy a creer. Bueno, yo, por el mero hecho de yo pensar así, o sea, ya a mí me van a atacar, o sea, me van a sepultar, ¿eh? Porque tú eres esto, tú eres lo otro. Pero vamos a ver, o sea... Ojo, hace poco hemos tenido un evento bastante interesante pegó a nivel mundial en Estados Unidos, el tema de los drones y tal. Sí. Lo dejo ahí. O sea, y la gente se volvió loca, ¿eh? Todo el mundo de repente eran believers de todo esto. Sí. Que hemos pasado si tú dices que crees en eso, eres un loco, pero de repente toda la sociedad, como fue un evento grande, de repente todos, es lo que comentas, se unió un grupo de gente de, como ya va saliendo gente, necesito formar parte de ese grupo y, oh sorpresa, todo el mundo estaba loco que los aliens no salen, no había ningún alien. Mira, esta pregunta puede parecer muy obvia para nosotros, para gente que yo creo que tenemos sentido común, aunque sí bien es dicho que el sentido común es ¿cuál es la siguiente? El menor de los el menor de los comunes, lo que hay ahora. Exacto. La pregunta es, escuchen señores, escuchen, ¿hay una diferencia obvia que no sea cultural entre la especie humana, entre hombres y mujeres? Evidentemente sí, hay diferencias que son obvias, que no podemos hacer ver que no están, ¿no? En general, hombre y mujer son prácticamente iguales, pero hay ciertas diferencias que generan tendencias, que además a nivel de conducta también, y al final las relaciones humanas también se distinguen ciertas características entre cómo socializa un hombre, un niño, también un abuelo, una mujer, una niña, una mujer ya posmenopáusica. Hay una serie de diferencias hormonales, una serie de... A ver, no voy a hablar de cromosomas, eso creo que está más que asumido. No. Pero, no, porque hay gente que todavía, bueno, en fin. Bueno, hay gente que cree que la Tierra es hueca o que es plano, ¿no? Exacto. Pero fíjate que, para enlazar un poco con lo que decíamos antes, ¿no? La sociedad humana es muy moldeable, tiene una gran capacidad de adaptarse a ambientes distintos y de un día para otro podemos cambiar culturalmente aspectos que han sido fundamentales en nuestra historia, ¿no? Vimos recientemente en el 2019, ¿no? Que pasó algo que todos conocemos y pues nos encerraron en casa, hubo una situación totalmente de cólera colectiva y las tribus empezaron a tomar la parte más importante, más fundamental de nuestro día a día. Precisamente ¿por qué? Porque había miedo. Y ese miedo apela a esos instintos de protegerse a uno mismo y por lo tanto genera esa cólera colectiva para el otro está haciendo, nos está poniendo en peligro, tú no eres de los nuestros. Exacto. Y ahí está como políticamente también se aprovechó, ¿no? De hecho, se suele pensar que las situaciones de emergencias hacen que no se dé tanta corrupción, porque claro, es una emergencia y hay que estar al 100%. En realidad es al revés. Las situaciones de emergencia generan muchísimas más corrupción y la gente lo tolera muchísimo más. Y eso está constatado y demostrado más que suficiente. Y volviendo al tema, perdón la interrupción. No. Sobre hombres y mujeres, pues sí que hay ciertas diferencias, como decía, sobre todo a nivel de cromosomas, sobre todo a nivel hormonal, que al final son los mensajeros de lo que dicen nuestros genes. Y también hay enfermedades que se dan con más probabilidad en el sexo masculino, en el sexo femenino. Y también, que para mí es lo que tiene más interés, porque es lo que al día a día nos encontramos más, que es
a nivel conductual y social, es decir, cómo nos comportamos entre nosotros, cómo socializamos entre nosotros, tanto hombres entre ellos mismos, como mujeres entre ellas mismas, como hombres con mujeres o al revés. Y ahí es cuando esas hormonas pues, nos dan ciertas pistas para ver hacia dónde vamos o no. Por ejemplo, podría poner 1000 ejemplos. Uno muy clásico es tanto cuando te enamoras, como cuando vas a tener un hijo, como la menopausia, son los momentos en los que las hormonas cambian más nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, el caso de la agresividad siempre se ha pensado que va relacionado con la testosterona, etc., ¿no? No es así del todo y, de hecho, para cambiar totalmente con el sexo femenino, con las mujeres, la agresividad tiene un punto álgido en su desarrollo social y es cuando han tenido un hijo o cuando están embarazadas. Incluso cuando han tenido un hijo, que se pensaría que tienen que estar con el hijo tal y cual, es cuando más fuerte se da esa agresividad hacia los demás, porque es cuando tienes el instinto materno, el típico instinto materno de protección, de la crianza. Entonces es cuando más mujeres experimentan una especie de ira para cualquier motivo que les pueda generar desconfianza. Es cuando van conduciendo y a uno que se les cruce le pararían el coche ahí mismo y le reventarían la cara. Entiendo. Sea hombre o mujer, ¿no? Esto es el efecto Karen, ¿eh? Sí, es el efecto Karen. Sí. Y ahí vemos el máximo exponente de agresividad en las hembras, no solo en las mujeres humanas. En los hombres, por ejemplo, lo que decía antes de la testosterona, ¿no? O sea, sí se ha asociado siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque han estudiado grupos de humanos en prisión y ahí han comprobado que realmente los que son más agresivos son los que tienen niveles de testosterona más altos. También lo han comprobado en algunos deportes competitivos, etc. Hay un truco ahí y es que lo que está pasando es que si el estatus va relacionado con conducta más agresiva, un nivel de testosterona más alto, por tanto más estatus, tendrá más agresión. Pero si, eso lo dice también Robert Sapolsky, que es un endocrinólogo, biólogo de Estados Unidos muy famoso, que dice que si le diéramos dosis de testosterona a monjes budistas, probablemente lo que harían no sería ser más agresivos, sino que serían auténticos despliegues de paz y serían una especie de exageración de humildad, ¿no? De hecho, hace poco estaba viendo un documental donde hablaban de eso, ¿no? La testosterona, la hormona de la agresividad y tal, y se llegaba a la conclusión con los estudios de que una persona con más testosterona era una persona mucho más social y menos agresiva, en el sentido que no necesitaba estar sacando esa agresividad o teniendo que pelear con el entorno. Era una persona que podía dominar las emociones mejor. Claro, de hecho, si te das cuenta ahí, lo que está pasando es eso, ¿no? Que si el ambiente, lo que decíamos antes, ambiente, interacción constante con la biología, si el ambiente está fomentando un sistema que da valor a ciertas conductas y por lo tanto dan estatus a ciertas conductas o a ciertas personas que tienen ciertas conductas, lo que estamos haciendo es fomentando que las personas que tengan niveles de testosterona más altos o a niveles saludables, siempre estamos hablando de eso, sigan en esa competencia por el estatus hacia esa conducta que estamos premiando. Por lo tanto, si premiamos la generosidad... Pero repite eso de nuevo, por favor. Repítelo de nuevo. Repetirlo será difícil, pero si estamos premiando esa generosidad, lo que vamos a hacer es, como el ambiente, ¿no? Como el ambiente está interactuando constantemente con la biología, premiando la generosidad, lo que haremos es que la competencia por el estatus será sobre la generosidad. ¡Wow! Por lo tanto, niveles de testosterona altos nos llevarán a ser más generosos. ¡Wow! De hecho, hay un tema del que también me estuve informando, en el que en un lugar donde solo trabajan mujeres, el clima más o menos es estable. A la que ponen un hombre dentro de ese clima, empieza la agresividad entre las mujeres por la competición de llamar la atención a ese hombre. Aunque luego no quieran nada con ellos, pero esa necesidad de que ese hombre le preste atención a la mujer. Entonces, entre ellas compiten y se vuelven agresivas. Ya entramos en terrenos que me gustan. Esas son dos características fundamentales no solo de los humanos, sino de muchísimas especies. Y son
factores biológicos que se estudian en biología de bachillerato, y es la competencia intrasexual y la selección sexual. Muchos habrán escuchado el ejemplo del pavo real y si tiene unas plumas más grandes, más vistosas o más pequeñas, preguntaríamos cómo es que tiene esas plumas si no lo hacen ser más fuerte ante los depredadores o más rápido, al contrario. Unas plumas más largas lo que puede hacer es dificultar su huida, por ejemplo, ¿no? Y ahí Darwin nos dio una hipótesis que más tarde se ha ido perfeccionando, que es la selección sexual, como decía. Y es, si ese pavo real tiene esas plumas, a pesar de tener esas plumas, significa que sus genes tienen que ser muy buenos para poder mantener esas plumas y que no le cojan. Entiendo. Entonces, la forma de explicarlo es que las hembras están seleccionando a esos pavos reales porque, a pesar de tener todo ese tinglado de algo espectacular, puede huir, puede reproducirse, puede pasar esos genes a la descendencia. Ahí está la clave, ¿no? ¿Por qué no elegir al otro, ¿no? El pavo real, pues más pequeño? Pues porque probablemente no o tiene los mismos genes o tiene peores porque no puede mantener toda esa ostentación, ¿no? Y en el caso de los humanos, la competencia intrasexual es fundamental y, como decías en este ejemplo, ¿no? Puede pasar que el hecho de que haya un hombre en unas circunstancias incremente esa competencia intrasexual. Y no solo por eso, las redes sociales son la parte tecnológica que está dando esa interferencia en el concepto de competencia intersexual, porque creemos inconscientemente que estamos compitiendo con millones de personas al mismo tiempo, hombres y mujeres. Lo que pasa es que en las redes sociales, como hay una parte visual muy importante, es la imagen la que toma la parte más importante y, por lo tanto, la competencia intersexual femenina está desbordada completamente. Y eso es algo súper evidente. Es muy obvio, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta que se sale totalmente de lo establecido, de lo que tenemos establecido. Pero, claro, es que ahora tú diciéndome todo esto, coño, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Sí, justamente el que he mencionado antes, el Robert Sapolsky, es determinista biológico. Sí. Yo tengo una disonancia cognitiva ahí porque a mi día a día sigo pensando que tengo libre albedrío, pero todo lo que aprendo me dice lo contrario. Entonces, exacto. Estoy en un punto en el cual cuando me preguntan personalmente diré que yo elijo y que hay que ser fuerte y tomar las buenas decisiones. Y sin embargo, me preguntan a nivel académico y yo diré, pues, poco tienes que hacer. Claro, es que realmente eres libre de elegir las cartas que solo están a tu alcance. Pero sí que es verdad que hay ciertas circunstancias que nos permiten, no diré tomar decisiones, pero usar las cartas de la mejor forma. Y es, por ejemplo, hicieron 2 grupos de personas. Un grupo les dijeron que tú tenías una capacidad ilimitada de voluntad. Es decir, yo si quiero puedo. Yo quiero ir al gym mañana por la mañana y voy y no fallo nunca. Voy cada día y voy a ir todo el mes porque yo lo valgo, yo puedo. Y el otro grupo le dicen que evidentemente, tal como demuestran los estudios científicos, la voluntad tiene un límite. Requiere de un esfuerzo psicológico y físico y eso hace que sea limitante. Es decir, que hay un momento que no puedes más. Y es lo que realmente han demostrado los estudios científicos hasta esa data, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que está pasando es que el grupo al que les dicen que no hay límite, que pueden con todo, rompe totalmente los esquemas. Y resulta que ellos pueden con todo y el grupo al que le han dicho que no puede. Entonces ahí es cuando hay una especie de rompe los esquemas totalmente de lo que sabíamos sobre el caso de la voluntad. Wow. Claro, es que es... ¡Wow! Depende cómo te influencien, ¿no? Anda por aquí la cosa. ¡Wow! Esto, tú sabes que a mí me viene a la cabeza ahora el mito de la caverna. Sí, claro. La caverna de Platón era, sí, ¿no? Si tú naces con ciertos conocimientos limitados, tú eliges dentro del margen que tú tienes, ¿no? Que se te ha dado. Pero si tú vienes y sales de esa caverna, ¿no? Y observas lo que hay en tu entorno, claro que... Mierda, es que esto me gusta esto porque yo precisamente estoy hablando en un podcast hace poco de esto, hermano. Sí. O sea que eso reafirma mi pensamiento acerca de esto. Mientras más conocimiento tú tienes, no siempre tiene por qué ser así. Entonces tú eres más sabio a la hora de tú elegir
Y eso influye mucho en tu lo que conocemos como el libre albedrío. Es decir, si yo estoy en la caverna y a mí me dan a elegir pollo y pizza, yo solo conozco el pollo y la pizza y no puedo elegir otra cosa. Pero hay un mundo de posibilidades ahí fuera que si tú tienes el conocimiento para tú poder elegirlo, o sea, eso es brutal. A más conocimiento, brutal, más cartas. Sí. Esa es la clave. Más conocimiento, más cartas. No se trata de que tú seas alguien superior a otra persona, sino que a ti te da más libertad el hecho de conocer que hay más cartas. Mira, hay un movimiento que se llama Red Pill, que está muy en auge en muchos hombres, ¿vale? Hay muchos hombres que practican esto, ¿ok? Se suele decir que la mujer es hipergámica, que la mujer por naturaleza elige al hombre o sea, el hombre de mucho dinero, en este caso, o el hombre que tiene mucho poder. Yo creo que hasta cierto punto puede ser cierto, ¿vale? Pero también es cierto de que mi padre no tenía un peso y mi madre estaba locamente enamorada de él y he aquí yo. Claro. Yo entiendo, ojo, oigan esto, yo entiendo que si tú metes en la mente de las mujeres una idea de que existe un fenómeno llamado hipergámica que es común entre todas las mujeres y tú por medio de la repetición haces mella, o sea, haces hincapié en eso a diario, tú vas a crear ese comportamiento precisamente en las mujeres. Es posible porque eso le llamamos autosugestión. Autosugestión negativa, autosugestión positiva en el caso de que tú estás autosugestionándote o sugestión, que lo estás haciendo hacia los demás. Es decir, que tú te estás llevando hacia un conocimiento que es parcialmente falso, dirigido a eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? O te vas a seguir la línea en la que tú estás creyendo que vas a seguir, o pues lo contrario, que incluso las personas que escuchen ese mensaje pueden estar yendo a ese sitio, ¿no? Si hablamos de hipergamia, en términos generales es falso. O sea, si tú coges al Homo sapiens, como decía, primitivo, en un contexto salvaje, no va a pasar que las mujeres solo se fijen en el que tiene más dinero para empezar, porque no había dinero. No había dinero, exacto. Después, porque no solo el estatus era económico y político, sino que podías ser pues, un buen cazador o no serlo tanto, pero ser bueno en otras cosas y por lo tanto ser valorado dentro de lo que tú... no hay un solo estatus, no hay una sola competencia por el estatus. No hay distintas jerarquías dentro de esos grupos. De hecho, los grupos de cazadores-recolectores se sabe que son los más igualitarios que han existido a nivel humano, precisamente por eso, porque no había una acumulación de recursos, no había una competencia única y exclusivamente por el poder económico y político, que es lo que tenemos a día de hoy, y por lo tanto no había tampoco una discriminación, por decirlo de algún modo, ni siquiera una gran diferenciación entre hombres y mujeres, ni entre las propias jerarquías de hombres y entre las propias jerarquías de mujeres. Hay gente a que se le da bien unas cosas y gente que se le da bien otras. Efectivamente. Igual que en los grupos de amigos que se conocen en un contexto totalmente independiente del poder político y económico, podrías encontrar un superempresario y alguien que pues, se va pues, a trabajar a la obra cada día y que tiene que hacer más de 10 horas, ¿no? Y encontraríamos dentro de esa jerarquía social incluso se podría dar el efecto contrario, que el que va a la obra tuviera pues, una forma de expresarse, una forma de socializar en ese grupo pues más imponente y por lo tanto dentro de ese grupo pues podría ser considerado de más valor social, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo a lo que decíamos, ¿qué pasa? Que la hipergamia solo puede existir en un contexto tecnológico como el que tenemos a día de hoy y a través de redes sociales, a través de esa jerarquía por el poder y la economía constante, ¿no? Una chica que esté más aislada de esas redes sociales, de Tinder, etcétera, probablemente no va a comportarse, no va a tener una conducta igual que una que día a día tiene cientos o miles de mensajes en su pantalla del móvil. Exacto. De hecho, quiero añadir, o sea, yo lo llamo la teoría de la femme fatale, ¿vale? Hollywood, en los tiempos donde empezaron las grandes filmaciones, te hablo de los 50, 60 por ahí, sobre todo los 50, se puso la imagen de la femme fatale como un tipo de persona a la que no tener en cuenta en tus elecciones, sino es una mujer que te va a traer problemas, y por algún modo, de alguna manera,
el mundo terminó idolatrando a la femme fatale. Okay. Y esa figura de la femme fatale es la que a día de hoy estamos viendo por las redes sociales. ¿Cómo lo veis? Bueno, creo que hay una consecuencia de la competencia intersexual, como decíamos, que las empuja a competir exageradamente por esa cosificación, ¿no?, que dicen muchas personas, ¿no? Esa exaltación del poder de la belleza, ¿no? Y la especie, bueno, la liberación, como se ha entendido, ha sido como la liberación dentro de ese sistema de competencia hacia una dirección, ¿no? La que puede ser la mejor dentro de las redes sociales, después la conoces en persona y probablemente o a lo mejor ni te atrae, ¿no? O solo para una noche, que también hay como la perspectiva de corto plazo y la perspectiva de largo plazo, ¿no? Pero sí que es importante destacar eso, ¿no? Que al final solo puede existir gracias o por culpa de esa competencia dentro de la tecnología, ¿no? Y entonces eso nos plantea la situación siguiente, que es si realmente nosotros quisiéramos alejarnos de ese sistema, ¿no?, el sistema hipergámico, lo que tendríamos que hacer es pues renunciar a usar ciertas páginas de citas o usar con más consciencia, con más conocimiento, las redes sociales, ¿no? Y lo digo porque también cuando se avala este tipo de sistema hipergámico, ¿no?, lo que se está que la existencia de ese sistema, lo que se está haciendo es utilizar ciertos estudios que se han hecho, por ejemplo, entre hombres y mujeres, de presentarles, o sea, hacer dos grupos y presentarles a las mujeres un hombre pues con un coche bueno, bien vestido y tal, y un hombre, el mismo hombre, con un coche mucho peor, con mal vestido, lo que sea. Y dentro de esos distintos grupos, lo que se ve es que, claro, ellas eligen al del coche caro, al de la ropa cara, etc. Y ellos no suelen tener una preferencia para eso, ¿no? Suelen tener preferencia para otras cosas. Y entonces, bueno, para otras cosas, suelen tener preferencia para el atractivo físico. Sí, exacto. Y ellas valoran otros aspectos. Pero cuando lo llevamos a ese estudio, lo que vemos es que estamos haciendo un estudio sesgado. ¿Por qué? Porque ellas solo tienen la imagen para valorarlo. Igual pasa con Tinder, igual pasa con las redes sociales. Claro, efectivamente. Entonces, lo que está pasando es, como solo tenemos la imagen y nosotros necesitamos de muchos otros factores para elegir con quién vamos a tener relaciones a corto plazo o a largo plazo, pues con lo que me das, te doy este resultado. Sí. Pero si yo tengo otras características, esto que me estás dando pasa a ser muy inferior, ¿no?, el valor que tiene en mi elección. Y en cambio, en los chicos nos pasa un poco la inversa, que es nosotros como damos mucho más valor o nos atrae muchísimo más la primera vista, la atracción física a nivel de belleza, juventud y belleza, lo que está pasando es que con la imagen podemos elegir de una forma más similar a como lo haríamos en situación salvaje. Sí. Porque nos fijamos mucho más en el aspecto. Entonces, la elección de las mujeres en el contexto social y tecnológico actual está mucho más sesgado por esa interferencia tecnológica que el de los hombres en ese sentido, ¿no? En el sentido de la selección sexual. Wow, mira, esto es fascinante porque eso confirma otra de mis hipótesis. Y es que la gente no es consciente de la importancia del entorno. O sea, estamos hablando de que estas pruebas que se realizaron en la cárcel de la testosterona y relacionadas con la agresividad están marcadas por el entorno. Porque si tú le metes testosterona a los monjes, reaccionarían de manera diferente, etcétera, y así. Es el entorno lo que importa aquí. El entorno es lo que marca entonces la evolución. En parte, sí. Es como lo que he dicho otras veces, que cuando tú tienes un libro, tienes las letras del libro, los puntos, las comas y todas las páginas, ¿no?, enumeradas incluso y con un índice. Pero todo eso, cuando es leído, puede ser leído de una forma o de otra. Sí. Incluso sabemos que el conocimiento, lo que hablábamos antes, el conocimiento de ciertas palabras, el tener incorporadas ciertas palabras en tu vocabulario, lo que hace es que puedas pensar de forma distinta. Hay sociedades que no tienen una palabra o que tienen una palabra para describir algo que nosotros no tenemos,
un sentimiento, un color, por ejemplo, lo que yo recuerdo es con un color. Hay ciertas tribus que al tener un contexto social en el cual necesitan constantemente diferenciar entre un color y otro, pues ya sea porque necesitan saber si una fruta es buena o no es buena, por ejemplo, pues el saber distinguirlo es tan importante que tienen una palabra, o al revés, tienen esa palabra y por lo tanto también es muy positivo para poder distinguirlo. Y nosotros nos pondrían una fruta y otra fruta de colores prácticamente iguales, pero con esa pequeña diferencia, y nosotros no podríamos distinguirla porque ni siquiera tendríamos una palabra. Eso también George Orwell, seguro que lo conoce la audiencia, que un escritor muy famoso que escribió varios de los libros, pero uno muy, muy importante y muy trascendental para mí, para el contexto, de entender el contexto social, es 1984. En ese libro lo que describe es que qué pasaría cuando, bueno, en la sociedad que él está describiendo, no existiera la palabra guerra, que solo existiera no paz, o que no existiera la palabra, por ejemplo, violencia, que solo existiera pues, otro tipo de palabras sustitutivas de esa. Y cuando no sabemos la palabra guerra, no podemos diferenciar cuando hay guerra. Sabemos que no hay paz, pero no sabemos que hay. Igual pasa con el sistema político, por ejemplo. El sistema político en el que estamos es democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una dictadura. Exacto. ¿Vale? O sea, si no es una dictadura, es democrático. A lo mejor no, a lo mejor hay otras palabras que describirían mucho mejor. Efectivamente, justo iba para ahí. O sea, ¿os dais cuenta la similitud de lo que está pasando hoy en día? Que cambian las palabras de las cosas, te están diciendo que hay democracia, pero en verdad si te paras a mirar lo que está sucediendo es una dictadura, hay censura en las redes, según qué temas no se pueden hablar, según qué palabras no se pueden hablar. Claro, entonces incorporamos la palabra oligarquía de partidos, por ejemplo, y sabemos que no es ni una dictadura, no hay uno que dirige y ya está, que al menos es eficiente. Si hubiera uno que dirige, al menos sabes, bueno, este tío va para esa dirección, ¿no? Pero es que ahora no sabes hacia dónde vamos porque uno se pelea con el otro quiere su cuota de poder, el otro no sé qué. Por lo tanto, es aún peor y descubres una nueva área de conocimiento que es estamos jodidos porque no hay nadie que lleve el timón. O sea, que es aún peor. Exacto. Mira, ¿cuáles serían los peligros de olvidarnos de la biología y entonces intentar avanzar por medio de ideologías, las cuales yo llamo parasitarias, impuestas desde arriba, ¿no? En nombre de un supuesto progreso? Es peligrosísimo, sobre todo para las personas que buscan libertad, que son las personas que respetan más la individualidad del otro, que cada uno puede elegir, entre comillas, su destino, ¿no? O al menos cómo actuar ante las dificultades y respalda, o sea, favorece a las personas que quieren acumular más poder y tener pues, su cuota de influencia y economía, y etc. Entonces, ¿qué pasa? Las ideologías, al fin y al cabo, es una forma de razonamiento que le damos a nuestros intereses, ¿vale? Es decir, si tú has nacido en un contexto en el cual la ideología que toca más tus pequeños intereses, tus instintos, tú pues con más probabilidad vas a incorporar esas nuevas ideas, esa ideología a tu defensa de la tribu. Es decir, a la tribu le ponemos una bandera, le ponemos un nombre, pues ya sea liberal, anarcosindicalista, comunista, socialista, lo que sea. Tú te pones esa bandera y con esa bandera tú tienes que defenderla capa y espada porque tu integridad depende de la sostenibilidad de esa tribu, ¿no? Uh-huh. Si la tribu se fragmenta, tú te quedas solo y en un contexto salvaje, quedarse solo es probablemente la muerte. Exacto. ¿Qué está pasando entonces? Que bueno, de hecho, cuando queremos cambiar a una persona de ideología, lo más fácil para hacerlo es incorporarla a tu grupo. Es decir, hazte amiga suya, hazte amigo suyo y después le puedes convencer de otras ideas. Por lo tanto, es muy difícil que una persona cambie de ideología si no cambia de grupo de amigos. Entonces, es cuando cambian las personas de grupo de amigos, cuando cambian de ideología, ¿no? Wow. Eso es un paréntesis que quería hacer.
Pero en relación a la ideología, el interés y todo lo que estábamos diciendo, yo sí que diferenciaría entre personas que lo que les importa más es el poder, ¿no? El poder de hacer sobre los demás, el tener más recursos, el mejorar en el estatus, en la competencia por el estatus, y las personas que quieren defender la libertad del resto de individuos, que tienen un sentimiento de justicia, ya sea porque son mucho más empáticos y quieren defender esa libertad de las personas de hacer o no hacer lo que les plazca, ¿no? Y ahí yo le pongo un nombre que eso ya es made by Polilla de Darwin, que es cooperadores versus despóticos o despotistas. Okay. Sí, ¿por qué? Porque hay esos despóticos, esos déspotas que lo que hacen es usar la moral, es decir, esos principios que más o menos todos entendemos y que tenemos en común, para fomentar o difundir ciertas ideas que les favorecen en esa jerarquía del poder. Y realmente no tienen la moral, solo aparentan tenerla. Y el resto de individuos, los cooperadores, que son los que con la moral, lo que realmente es justo, quieren luchar para ser libres, para defender sus intereses. ¿Por qué? Porque les mueve el sentimiento de justicia, no el sentimiento de poder. Y ahí se pueden formar dos grupos o varios, pero hay mucha gente que está distraída porque han sido confundidos por esos déspotas que sí que tienen la moral aparente, no la moral real. Y ahí lo vemos en muchos políticos y donde principalmente se encuentran la mayoría de los psicópatas, hay un porcentaje de psicópatas altísimos en puestos de alto poder y tanto en empresas como en el Estado, en el sistema político actual. Y eso está constatado, no es algo que yo me invente estadísticamente, es así. Y eso también hace que esas personas o se han ido construyendo hacia un perfil más psicópata o realmente ya la psicopatía les ha facilitado como herramienta para escalar en esa jerarquía del poder, porque al final importa menos la empatía en según qué circunstancias, sobre todo en sistemas injustos. Por ejemplo, si hubiera un sistema justo, habría muchísimas personas de esas cooperadoras que dirían, pues yo sí que quiero participar del ámbito público para defender los intereses de mi pueblo, de mi tribu. Y esa es la batalla que llevamos toda la historia de la humanidad. Sí. No es algo actual. Y desde el principio en el que dejamos de ser cazadores-recolectores, que empezamos a ser sedentarios y unos empezaron a acumular más recursos que los otros, ahí empezó todo. Hicimos la revolución agrícola y por lo tanto había un excedente de alimentos, que no siempre ha sido positivo, porque incrementó el nivel o la cantidad de hijos que se tenían, pero también te daba peores condiciones a nivel de salud. Es decir, ahora estamos redescubriendo que resulta que tenemos que comer exactamente lo que comían los cazadores-recolectores en muchísimas circunstancias. Y claro que hemos incorporado nuevos alimentos, ¿no? Los hidratos de carbono y cosas así, en parte pueden ser positivas en una dieta equilibrada, ¿no? Pero al final resulta que comer cierta cantidad de carne, comer cierta cantidad de frutos secos, etcétera, de todo lo que te puedes ir encontrando, resulta que es positivo, ¿no? Y que no era tanto el comer pasta, pizza y no comer carne o efectivamente. Comer muchos azúcares. Exacto. El triángulo, ¿no?, de la alimentación. Nos pusieron como la pirámide alimenticia. Exacto, nos pusieron como base los carbohidratos y justo al revés. Entonces, las proteínas están como base, las grasas y después al final los carbohidratos. Y volviendo a lo que decía, que todo ese conjunto de avances a nivel alimenticio y todo eso, al final lo que nos lleva es a decir, vale, quizá entender mejor nuestras circunstancias biológicas, entender la biología, nos hace ser más conscientes, tener ese conocimiento nos hace ser más libres, porque podemos decidir más opciones de las que teníamos, ¿no? Y esa batalla entre cooperadores y déspotas, al final también forma parte de lo mismo. Si tú eres conocedor de lo que realmente es justo, de los principios morales, porque además hay ciertos principios que son objetivos, no que son intersubjetivos, que dependen de una sociedad o de la otra. No, hay cosas que son
inalterables forma parte de nuestros instintos biológicos, principios morales biológicos, que eso puede chocar, pero es así. Por ejemplo, no nos gusta, no consideramos moral matar a alguien de nuestra propia tribu, violar a alguien de nuestra propia tribu. Siempre hablamos de nuestra tribu, ¿no? Y todos esos pecados, que después la religión le ha dado una forma, la religión no ha dicho esos pecados por arte de magia. Esa religión se construye también con nuestros instintos biológicos. Efectivamente. Sí. De hecho, aquí hay que añadir el tema de los 10 mandamientos. Yo vengo desde un factor que sí conozco el origen y es curioso cómo la gente que tiene como recelo hacia las religiones, desde su ignorancia no se están dando cuenta que la base son unas pautas sociales de comportamiento en grupo. ¿Vale? Entonces, hay un detalle que hay que relevar, ¿vale? Porque en los 10 mandamientos hay uno que dice, todo el mundo conoce, no matarás. Pero realmente está mal traducido del hebreo. Realmente es no asesinarás. Y esa es una diferencia abismal, ¿no? Con lo que decías, ¿no? De matar a alguien de otro grupo. Eso deja margen al que si a ti te vienen a atacar en el acto de la defensa propia, no el ir a matar, sino tú te estás defendiendo tu vida, sin querer puedas matar a alguien, eso no está mal catalogado realmente desde los valores morales originales. ¿Me entiendes? O sea, el factor de defenderte y en el acto de la defensa sin querer terminas matando a alguien, ¿vale? Porque tú te estás defendiendo. De hecho, en nuestro día a día, nosotros ya lo sabemos eso. Exacto. A la gente se discute por redes sociales. Yo a este le daba una paliza, ¿no? Entonces, no, pero eso... La gente instintivamente está reaccionando. Exacto. A algo. Claro, pero esto ya no es el gesto de la autodefensa, ¿vale? O sea, tú estás tranquilo, te vienen a atacar y tú te defiendes y en ese acto sin querer le das un mal trastazo, sin querer, y lo matas. Claro, pero lo que yo voy un poco más allá en esto y es que incluso moralmente, de forma instintiva, nosotros consideramos bueno matar a alguien porque hace daño a los demás. Efectivamente. Porque instintivamente te lleva a eso. Claro, pero claro, el principio original no era instintivamente que sea bueno, porque no es bueno matar, pero no, la única diferencia que marca es que solo si te estás defendiendo de que te están atacando y sin querer matas a alguien, eso no está mal visto dentro de los valores morales. Ahora, entiendo el punto que bueno, pero es que lo que dice es lo mismo. O sea, es lo mismo llevado un poco más allá, ¿no? Lo que pasa es que la gente lo termina exponiendo en las redes sociales. Hasta hay que darle, hasta hay que no sé qué. Es quieto. O sea, a ver, y yo no quiero defender eso. Precisamente esa cultura acumulativa que nos lleva a una competencia por el estatus en una dirección que es pues ser ciertamente pacífico, ¿no? Es decir, no vas a matar al primero que te venga a robar, ni vas a darle una paliza a uno porque ha insultado a no sé quién, porque es de tu grupo. Entonces, ese proceso cultural, lo que decía yo del progreso, el progreso es precisamente esa cultura acumulativa, ese desarrollo tecnológico que nos lleva hacia una dirección que puede moldear esos principios morales instintivos biológicos que estaba mencionando. Hay principios morales que tienen una gran importancia, una gran influencia cultural y son como, por ejemplo, estos que hemos ido moldeando el no asesinarás, al no matarás, exacto, al no matarás solo en algunas circunstancias y al no matarás exclusivamente en ningún sitio, ¿no? Claro, aquí el tema es, el tema de entender solo ese punto, ¿no? De la autodefensa, no el ir matando a cualquiera, como tú dices. De hecho, lo correcto es que sea algo que no has buscado, ¿me entiendes? O sea, si lo estás buscando, entonces pierde sentido la enseñanza. Esa es la moral. Exacto. Y ahí es donde entran los valores morales. Sí. Los de verdad, sí. No hablo del, como decías antes, ¿no? Que los políticos exportan como una serie de proyecciones de valores morales que a la hora de la verdad realmente no los tienen. No, claro que no. Hay que luchar, ¿no? por unos objetivos a conseguir y por tras bambalinas lo que estás viendo que hacen
Fíjate todo lo que está pasando con ciertos partidos que defienden el feminismo. Incluso no te tienes... yo precisamente quería entrar a eso. No tienes que ir muy lejos. Tienes que ver lo que están haciendo con el feminismo. O sea, yo estaba hablando con un compañero precisamente hace poco, y a la señorita Irene Montero. O sea, aquí, bueno, ya no está tanto eso como que le creen a ella tanto y tal. Eso, pero en Latinoamérica la tienen como una sociópata. No la aceptan, ¿eh? O sea, no la aceptan. Pero es que esta señora con el tema de, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Y luego el discurso de los niños, las niñas y les niñes, ¿no? Pero fíjate los últimos eventos que han sucedido con Errejón, Monedero, que se están destapando escándalos sexuales que, ojo, luego está por ver si es una estrategia de Pablo Iglesias para volver al ruedo de juego. Yo entiendo, ¿vale? Sin ser un experto en el tema, pero yo entiendo que el hecho de que cosas que para nosotros pueden sonar muy, muy de sentido común, el hecho de que, coño, antes habían unos mandamientos, habían unas leyes morales, había un orden, a pesar de que habían muchos fallos, siempre lo han habido, ¿no? Porque el ser humano es el ser humano, con sus virtudes y con sus defectos. Pero creo que había un orden moral el cual se empieza a echar por tierra. Y yo entiendo que es precisamente porque esto obedece a intereses de personas, lo que tú has dicho, que son auténticos psicópatas, ¿me entiendes? Que lo que están ahí es porque quieren poder o porque tienen sus planes, vete tú a saber, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, dale. Yo quiero decir dos cosas al respecto. Es decir, como decíamos antes, lo de la apariencia, ¿no? Esas personas quieren aparentar ser cooperadores, quieren aparentar ser uno de nosotros, y la gente puede confundirse y, por lo tanto, comprarles esos discursos, ¿no? Porque apelan a ciertos intereses propios. Lo que decía antes de la ideología, al final, un ideólogo es una persona que también ha desarrollado esa ideología por sus intereses. Es decir, Marx probablemente no habría desarrollado la teoría marxista si sus padres no hubieran sido medianamente burgueses y él no hubiera tenido que trabajar prácticamente nunca, aparte de que tenía mucho tiempo disponible, y de hecho, constatado en las conversaciones que tenía con Engels, es que tenía envidia de sus padres y de las personas que tenían dinero, y sobre todo de la herencia, porque probablemente, no sé cómo fue la herencia en su caso, pero probablemente no le decían, te vamos a dejar todo, tú tranquilo, no sé. Entonces, Marx probablemente no habría desarrollado esa teoría. Lo que decías de la ideología, ¿no? Al final, esa ideología, ¿a quién se le vende? ¿O quién la compra, mejor dicho? La compran personas a través de esos instintos movidos por la envidia, por esa competencia, por no ser capaz de competir en esa jerarquía. No es como decir, no. Yo lo que quiero es tu dinero, en realidad. Entonces, ahí entra la ideología. Y, por lo tanto, ¿qué ideología deberíamos comprar? Porque es prácticamente imposible deshacerse de tu ideología. Es como deshacerse de tus sesgos, ¿no? Sí. Tú tienes tus intereses, independientemente de cuáles sean tus intereses, vas a comprar una cosa o la otra. ¿Cuáles son nuestros intereses? Probablemente de aquí, ya que estamos en un podcast que intentamos comunicar a la audiencia cierta información, probablemente de aquí nuestros intereses son, que pueden tener la parte económica, todo el mundo quiere escalar en esa jerarquía, pero lo que te mueve no es la parte económica principalmente, porque si no, te dedicarías a otra cosa que es más probable que funcione. Efectivamente. Entonces, en la comunicación, lo que estamos haciendo nosotros es decir, nosotros queremos personas libres, queremos que la persona tenga más conocimiento, volvemos a lo de antes, para poder decidir con una capacidad mayor. Salir de la caverna. Y el tema que estás comentando, yo le hago la relación con, ¿sabéis el concepto de los tontos útiles? Ah, sí. Vale, para mí un tonto útil es una persona que su conocimiento es limitado y juega con poquitas cartas, y esta gente que está en el poder juega con las emociones de esas poquitas cartas. Evidentemente. Vale, entonces por eso tenemos tanta gente votando por cosas que son antagonistas de lo que realmente estamos buscando a la hora de votar. Es que principalmente los disvalores que hay a día de hoy, que volvemos un poco a lo que decías de la moral, que al principio había un orden y tal, son consecuencia también de un cambio en el ambiente. Nosotros hemos llegado a un estado del bienestar en el que la pobreza ha sido prácticamente exterminada, si lo miramos con objetividad a lo largo de la historia, y entonces esa seguridad a nivel de recursos nos ha llevado a nivel social, una degeneración en ciertos aspectos, y eso también existe. Es decir, las sociedades
no es que vayan en línea recta hacia el progreso constantemente, con una línea constante, ¿no? En el cierto ángulo constantemente a la misma dirección, sino que va fluctuando, como casi todas las cosas que tienen que ver con los humanos. Hay puntos álgidos y puntos de decadencia, ¿no? Y en el caso de la sociedad, al menos la sociedad occidental, yo considero que está en decadencia porque ya no hay valores, sino que la jerarquía social se fundamenta en disvalores, cosas que no aportan algo bueno para la sociedad, que no llevan a ser más libres, sino al contrario. De hecho, el bienestar ha generado una situación de desinterés hacia las cosas importantes. Exacto. Y cada cual ha ido a sus intereses personales que pueden variar según el entorno que tienen y los conocimientos que tienen. Y no entiendo mucho el por qué el desinterés a la información. Es algo que me causa mucha curiosidad de decir, hablas con gente sobre cosas y yo no me considero un tipo súper inteligente. O sea, mis conocimientos sé que son así, limitados, pero hablas con la gente de tu entorno y te das cuenta que a la gente no le importa nada. ¿Sabes qué yo creo? Creo que el entorno te impulsa a eso, de cierto modo, ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo un interés por X tema. Yo tengo la curiosidad de salir e investigar, ¿no? A mí hace poco me interesé por la medicina, pues me compré libros que tocan el tema y me pongo a leerlo. ¿Por qué? Porque me gusta. A mí me inculcaron de pequeño eso, ¿no? Mis padres hay que leer, hay que tal, cosa que tengo que decir que lo desperté ahora de adulto porque de pequeño no me gustaba. Pues me di cuenta de la importancia que tenía, ¿no? Entonces yo creo que el entorno también juega un papel importante. Si a ti no te inculcan eso, como decía un psicólogo amigo que traje aquí una vez, hay que erotizar el saber. Si tú erotizas el saber, los jóvenes se van a interesar por el saber. Tú tienes que saber hacerlo. Fíjate que los referentes a día de hoy a nivel de influencia o política, al final son personas con disvalores, no con valores. Total. O sea, lo que han construido es una especie de identidad en el que ser tonto está de moda. Yo les llamo payasos mediáticos. Yo les llamo así. Entonces el grupo es ser tonto. Si tú quieres salir del grupo, o te buscas un grupo de personas que no les guste ser tonto, que les genere cierta incomodidad, o estarás solo en esa carrera, ¿no? Y puede ser que tengas más resiliencia al estar solo, o puede ser que realmente te envuelves de personas que sí que se mueven hacia esa dirección. Exacto. En mi caso personal, me he sentido bastante solo. Imagino que la mayoría de las personas que han querido curiosear un poco en algún tema se han sentido muy solos. Y sobre todo hay muchas personas que por muchos estudios o por mucha culturilla que puedan tener, siguen siendo tontos. Porque no les mueve realmente un interés genuino en aprender cómo funciona el mundo, sino en defender su tribu de la mejor manera. Exacto. De hecho, esto justo que estás diciendo me da curiosidad porque he visto muchos perfiles así de gente muy inteligente que acumula muchos recursos de saber, pero no los mueve de ahí, no desarrolla, no los pone en práctica. Son gente que son bibliotecas nada más. Claro, pero ahí también hay que tener en cuenta la diferencia entre lo que es realmente inteligencia y lo que es tener, digamos, información. Exacto. Acumulan son cosas totalmente distintas. Son bibliotecas andantes, pero no hacen nada con ello. Y no saben cómo funciona el mundo. Efectivamente. Bingo. Y terminan no viendo los patrones de cómo se mueve la sociedad. Es algo increíble. De hecho, yo digo que es más probable que sepa más un carpintero que hace artesanía, que hace mesas de forma artesana, que el mejor ideólogo de la mejor universidad. Total. Bingo. Porque el artesano sabe el proceso que tarda en construir esa mesa, lo que cuesta construir esos tornillos, esa madera de dónde la tiene que sacar, el tiempo que tarda. Todo ese esfuerzo lo ve cada día en sus manos, Exacto. lo ve cada día en sus esfuerzos, en el dolor de espalda y en el tiempo que tiene que invertir para hacer una sola mesa. Una persona que va a comprar una mesa en IKEA porque tiene otras preocupaciones, probablemente no sepa el valor de esa mesa y probablemente tiene una propensión mayor a creerse ciertas ideas fantásticas. Exacto. ¿No? Hablábamos del marxismo, por ejemplo, pues cuando hablan al valor del trabajo y todo eso, realmente no saben el valor que tiene. Efectivamente. Porque si no, no estarías defendiendo eso. Efectivamente. Claro. Yo siempre lo he dicho, cuando aprendes a construir algo te das cuenta del valor de las cosas. Entonces,
tú y yo hacíamos música, ¿te acuerdas? Comprábamos un equipito, pero nosotros nos soldábamos nuestros cables, hacíamos nuestras instalaciones. Luego la ilusión, ¿no? de construir la parte musical, la parte de la letra y grabarla, mezclarlo. O sea, cuando tú aprendes todo un proceso de construcción de cualquier cosa que sea, empiezas a valorar lo que hay alrededor. Exacto. Ahí nos lleva también a un postulado también que yo apoyo firmemente, que es el reconectar con nuestra naturaleza. Porque además de que se ha demostrado científicamente que cuanto más conectados estamos con la natura, con lo natural, más sanos estamos, más sanos también hormonalmente estamos y por lo tanto psicológicamente estamos más aptos y también socialmente. Entonces, y eso lo expliqué también hace poco, que es que también se ha demostrado que solo con tener árboles frente de una ventana de una residencia hace que los abuelos que están ahí vivan más años y de mejor calidad que los que no tienen ni un solo árbol. Pero sí, a día de hoy eso ya es bien sabido. O sea, toda especie que tú alejas de su entorno natural acaba enfermando. Uh-huh. Sin embargo, estamos confinados en grandes urbes en las cuales, bueno, tú sales a la calle y para encontrarte un árbol hay cierta dificultad. Exacto. Entonces yo siempre defenderé un retorno al mundo rural, aunque no sea en las mismas condiciones, porque también hay que saber aceptar que hay un desarrollo. Y no significa que tengas que ir a cavar la tierra para sacar unas patatas con unas herramientas primitivas, sino que tú con la tecnología sepas coger lo bueno de la tecnología, pero sepas valorar lo bueno también del mundo. Fíjate cómo incluso en este aspecto la biología a veces se impone. Porque, ¿qué te pasa? Cuando nosotros vivimos, yo le llamo a esto la Matrix, a las grandes metrópolis, ¿no? La Matrix, esta es la Matrix. Fíjate cómo es que cuando tú estás ya hasta los cojones hablándolo mal, lo siento, señores, a veces me pongo así, te tira el campo. Sí. Tú dices, o me voy a la playa, o me voy a Andorra a ver la nieve, o me voy a no sé dónde. O sea, el cuerpo solo te lo pide. Buscar la naturaleza es increíble. Me pide buscar el mar. Sí. Siempre. Sí. Me crié en Valencia y cada vez que necesitaba desconectar de todo, playa. Pero no playa meterme en la arena. A mí me gusta meterme en el rompeolas. Sí. Que entre en el mar. Es que yo quiero hacer un llamamiento a cualquiera que nos esté escuchando que tenga un mínimo de curiosidad genuina para el conocimiento, que pruebe a estar una sola semana, diría un mes o toda la vida, pero que pruebe una sola semana a estar en un sitio lleno de naturaleza, ya sea una casa rural o lo que sea, sin contacto con el móvil. Que lo pruebe una semanita, verá ya los cambios, no solo en su conducta, sino en la forma que tiene de ver el mundo, el aprendizaje. Esa semana no será una semana real para él, será como un mes. Exacto. En mi caso personal, yo estuve, por ejemplo, en Costa Rica poquito, un mes, pero ese mes no tenía prácticamente cobertura al móvil, más allá de alguna vez para enviar el mínimo mensaje para que la gente supiera que no estoy muerto. Y ese mes, sinceramente, fue para mí como si hubiera pasado medio año. 6 meses, un año, fue muy introspectivo y es el primer clic que yo hice en mi vida a nivel de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí. Y entonces, por ejemplo, también viví un año en Barcelona, pasó rapidísimo, pero no volveré. O sea. Bueno, pero esto es muy bueno porque aprendes a cortar inputs y que te roban, y yo te lo digo, o sea, es que mira dónde tengo el teléfono. Me roba un tiempo bestial. Tú eres un jodido viciado al teléfono. Lo sabes. Y o sea, que tú aquí no puedes hablar nada. Tú eres un jodido viciado. Pero escúchame, cuando aprendes a recortar inputs, lo que vuelves es a reconectar a tu entorno natural. Y esto lo estoy haciendo mucho a la hora de entrenar. Hay días que digo, voy a dejar el teléfono en la taquilla porque sé que voy a estar enganchado al teléfono y no voy a entrenar como tengo que entrenar. ¿Qué taquilla el demonio? Prueba a irte. Mira, haz una cosa. Vete a la playa, tú solo. Ahora mismo que no hay mucha gente. Vete al mar tú solo. Deja el teléfono, deja todo y siéntate en la arena. Camina descalzo por la arena. Tú solo durante un rato. Olvídate de taquilla. Para que tú veas lo que vas a experimentar. Como ya te he dicho, a mí me encanta sentarme en el dock hasta el fondo donde las olas están rompiendo y sentir cómo el agua llega. Me encanta. Podemos considerar el transhumanismo
como una continuidad de la evolución humana? Si nos hace más libres, yo podría decir que sí. Si no forma parte de hacernos más libres y nos lleva más a un sistema tecnócrata o guiado simplemente por ciertas autoridades, Sí. y nos hace más domésticos, porque también hay un proceso de autodomesticación humano que no lleva desde que hicimos la revolución agrícola, y eso también está constatado, que nos hemos autodomesticado. Entonces no. ¿Por qué? Porque si el progreso nos permite llegar a nuevas áreas de conocimiento y acumular cultura tras cultura, lo que debería ser progreso en ese caso es conseguir con ese transhumanismo llegar a nueva información que nos permita ser más libres, que sea conocimiento del cual nos podamos empapar, ¿no? Si ese transhumanismo es guiado por grandes corporaciones que a día de hoy mandan más que muchos estados, Sí. o supraestados o estados, eso es altamente peligroso y solo nos llevará a una otra decadencia o a una crisis mucho más grande, porque al final, como has dicho antes, la biología nos llama y no puedes mantener sometida a la población durante mucho tiempo. Lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer durante varios años, lo puedes hacer varias décadas o varias generaciones, pero no lo puedes hacer a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces volverá a caer a nuestros instintos primarios. De hecho, quiero añadir a esto, justo, o sea, lo has dicho con otras palabras, pero para mí se resume en la ciudad de los 15 minutos que nos quieren imponer, que es dividir por sectores las ciudades y que depende de qué, cómo, tú no puedes salir de ahí. ¿Lo habéis visto, lo de las ciudades? Sí, lo conozco. En China ya está por ahí en según qué partes instaurado y empieza a venir para acá y agüita, o sea, es tenernos como si fuéramos ganado. ¿Sabes una cosa que me da pena de todo esto? Nosotros vamos avanzando como, yo pongo el símil con un francotirador. Tú haces el disparo, ¡boom!, fallas y luego tienes que corregir. Lo que da pena de todo esto es que nos vamos a unos extremos que son, para mí, totalmente fuera de sentido, sin ninguna lógica, para luego cuando tocamos el extremo, para poder enderezarnos, tenemos que irnos al otro extremo y de ahí irnos a... No sé, es como una dinámica muy rara. La ley del péndulo. Sí. También porque existe la reacción, ¿no? Existe también las personas más conservadoras, las reaccionarias, las revolucionarias. Las reaccionarias suelen ser las que cogen todo lo contrario a lo que las conservadoras defendían. Sí. Entonces, de esa reacción se convierten en conservadoras porque ya conservan el nuevo estado social en el que estamos, y los conservadores o otra franja de personas que se consideraban reaccionarias ahora son, pues, que se consideraban conservadoras, ahora vuelven a ser Exacto. conservadoras al otro lado, ¿no? Y después hay las revolucionarias, los que realmente buscan ese cambio social. Exacto. Hacia un sistema más libre. Esto lo dijo Wall Street Wolverine, dijo la de la derecha ahora es el nuevo punk. Sí. ¿No? Es como ahora somos nosotros los rebeldes, porque la búsqueda del sentido común y ser conservador bajo unos valores morales parece que ahora está mal visto, ¿no? Entonces la derecha es el nuevo punk, ¿no? Pero sin llegar a extremos, quiero decir, a lo que estabas comentando ahora, se estaba comentando, ¿no? De irnos a un extremo a otro. Sí. Es curioso cómo se están repitiendo los patrones de hace 100 años atrás. Todos sabemos, ¿no? El nazismo es algo malo, sucedió la Shoah o el Holocausto, y cómo hemos pasado una zona de bienestar relativo a de repente se están volviendo a repetir cosas, pero ahora esas cosas se supone que las está haciendo el supuesto contrario del que las hacía antes, aunque nunca, para mí, con un poco de conocimiento de causa, nunca han dejado de ser lo mismo, lo que ahora tienen un skin distinto. Sí, ¿vale? sí. Pero quiero decir, se están repitiendo las mismas cosas. Claro, los déspotas usan la tecnología, aparte de la moral, como otra herramienta para someter a la población. Siempre ha pasado, y yo creo que lo más probable, si tuviera que jugármela, si tuviera que apostar, es que siga siendo así. Es decir, que ellos nunca consigan someter del todo a la población y el resto de la población tenga la sensación, o al menos pueda seguir luchando en cierto modo hacia esa libertad, ¿no? Cada vez que hay un cambio tecnológico muy bestia, como por ejemplo la capacidad que tienen los déspotas para crear ciudades de 15 minutos, viene a la par, ¿no? En el lado totalmente opuesto, por una tecnología que te permite más libertad, ¿no? Uh-huh. Igual que va a existir
una moneda totalmente libre de sometimiento, como puede ser, diría, Bitcoin, pero creo que Bitcoin va a ser mainstream. La base del blockchain. Hablaría yo, por ejemplo, de Monero, una tecnología similar a Bitcoin, pero que es 100% privada y no hay nadie que pueda rastrear esas transacciones. En el caso de Bitcoin sí pueden, por lo tanto, Bitcoin probablemente va a ser bastante mainstream, tipo el oro, y Monero sí que va a ser como el dinero negro que a día de hoy tenemos. Entonces, ¿a qué venía esto? Pues que también hay las CBDC, que es el control absoluto del poder monetario. Y con fecha de caducidad. Eso es. Igual con las ciudades de los 15 minutos, la inteligencia artificial, que también pues, intentarán monopolizarlo, pero sigue habiendo, la gente que esté un poco metida en tecnología, sigue habiendo esos pequeños destellos de open source, ¿no? de código libre que permite a las personas usar esa tecnología de forma libre, sin que haya sesgos ideológicos, sin que haya censura. Bueno, ahora se ha visto, ¿no? la nueva inteligencia artificial china, no recuerdo su nombre, que le hicieron ciertas preguntas hacia los poderes chinos y, wow, había sesgo ideológico. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ni las inteligencias, comillas, porque no es que sea inteligente por sí, eso es un código escrito que reúne conocimientos que están al alcance de todos, van sesgadas totalmente. O sea, ya parten con un sesgo las inteligencias artificiales. Si puedo mencionar un ejemplo personal con el caso de la tecnología y el uso a nivel de Spoda, y es un ejemplo clarísimo, porque es el tema de, no sé si habréis escuchado, los contenedores inteligentes. Son unos contenedores de basura que tú tienes que identificarte con una tarjeta, ¿no? Exacto. Esa tarjeta pues tiene un registro, un nombre y apellido que tú tienes que pedir al ayuntamiento por cada persona o para cada propiedad, creo que es, tienes una tarjetita. Y esa tarjetita es la única con la que puedes abrir los contenedores de cada tipo, ¿no? Ahí los contenedores, el orgánico, el no sé qué, lo de siempre, ¿no? El reciclaje. Entonces ahí vemos dos cosas. Una que es, seguimos vendiendo la moral, ¿no? Lo hacemos por el bien de la naturaleza, por el ecologismo, por reciclar, ¿vale? Sin entrar en si el reciclaje tiene futuro, no lo tiene, o si realmente es útil, ¿no? Ya se ha pillado una de las grandes empresas aquí en España que si a ti te obligan a reciclar, separar, pero luego ellos por detrás no hacían lo que debían. Bueno, es que obligaban a las empresas a hacer, por ejemplo, distintas canalizaciones de desagües en función del tipo de residuo y tenía que pagarlo la empresa. Y yo conozco ejemplos personales que va el propio jefe de la empresa a ver cuando están haciendo una reparación en la canalización de delante y que ve los mismos dos tubos yendo en el mismo tubo grande. Entonces la empresa privada ha tenido que pagar ese dinero por ley. Y sin embargo, la parte pública no se está comportando como teóricamente tendría que hacer, que es otra vez la apariencia. Todo es una farsa. De hecho el tema de los contenedores por separado y todo esto, es que al final se ha hecho un seguimiento y yo veo esto de los contenedores inteligentes como otra manera de controlar quién tira qué y dónde, ¿vale? Porque dime si yo puedo irme 2 manzanas más abajo y tirarlo allí. A lo mejor posiblemente sí, a lo mejor no lo sé. No puedes. Y luego además ahí está. No te dejan. Es el control. Y además luego hay un factor que puede no ser importante, pero que me causa curiosidad con esto de los contenedores que no se pueden abrir. Por un lado está bien, no viene el individuo que registra la basura y la saca y te deja la zona hecha un calvario, pero claro, por otro lado, ¿hasta dónde está bien que una persona que requiere de registrar la basura para encontrar chatarra o lo que sea, no puede hacerlo, ¿no? Entonces, ¿sabes? Esas líneas finas. Es que en el caso de los contenedores inteligentes es muy evidente. Primero, porque estamos vendiendo la apariencia, ¿no? Es por el reciclaje. Después, por lo que decías tú, es cuestión de poder. Es el controlar lo que puedes y lo que no puedes hacer. No porque quieran controlar lo que hace Aleix en específico ese día o para saber lo que yo hago, sino por si acaso hay que hacerlo, poder hacerlo. Esa es la diferencia ahí del poder. está, exacto. Entonces es un
un concepto quizá más abstracto, porque todo lo llevamos a o sea, la gente lo normal es que piensa, no, a nadie le importa lo que yo hago, ¿qué le importa si tiro o no tiro? Bueno, pues mira, ahora ya han intentado colar un impuesto que es voluntario, pero la gente no lo sabe y lo ponen en letras de una manera que confunden a la población. Un impuesto que lo han puesto, en mi pueblo, lo han puesto a la gente que ellos han considerado, los políticos han considerado que no cumplen el estándar de reciclaje que ellos creen. Y ojo aquí, porque es importante hacer una aclaración. No es que no reciclen, ni siquiera que tiren demasiada basura, sino que no tiran la cantidad que ellos creen que deberían tirar. Exacto. Es decir, a lo mejor tú tienes un compostaje en casa, tú reciclas el orgánico de verdad, tienes ahí tu tierra que vas cambiando y vas haciendo una tierra fértil y tal, y tú no estás tirando el orgánico en el contenedor. Entonces, ¿qué dice el ayuntamiento? Dice, esta persona no cumple el estándar que nosotros pensamos que tiene que cumplir, no recicla, por lo tanto, impuesto. Dices, ¿pero qué está pasando? Pero casos más generales hay. Por ejemplo, el que tira la basura de su abuela, lo tira con su tarjeta, no irá a buscar la tarjeta de la abuela. Efectivamente. Pues le llega el impuesto a la abuela de que no está reciclando. Wow. O tener una propiedad en alquiler. Claro, si la tarjeta o sea, la persona que usa esa tarjeta usa la de otra casa, o por ejemplo tienes la tuya de una casa y vas a tirar... O sea, hay 1000 ejemplos que no se cumplen con el estándar que ellos han considerado reciclaje. ¿Por qué? Porque en realidad no importa, es lo suficientemente complejo para confundir a la población y colarla por detrás, porque la masa lo acepta, porque no hay suficiente firmeza, no es suficiente evidencia para que la gente se reivindique. Por eso es el caso más ejemplar de eso. No sé, yo aquí quiero hacer la pregunta, ¿no? O sea, yo sé que nos hemos movido mucho por todo este tema, pero focalizarlo, ¿no? El tema de ¿qué opinas sobre la gente que dice que con todos los problemas que tiene la humanidad, ¿por qué no nos centramos en solucionar los problemas que tiene la humanidad? El hambre, la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Las enfermedades, frente a la evolución de la especie, ¿no? El desarrollo científico, tecnológico, la exploración del espacio, ¿no? El subir la especie a otra escala de nivel, ¿vale? Y seguir expandiéndonos como humanidad. ¿Dónde está el equilibrio en esto? Yo creo que para mí una cosa no quita la otra. Al contrario, yo creo que precisamente es el desarrollo y el desarrollo tecnológico el que nos puede llevar a nuevos estados del bienestar. No tiene por qué ser estado, pero que haya una nueva situación de bienestar en el cual se reduzca la pobreza, la desigualdad, etc. Es precisamente estar al pie del cañón en el desarrollo tecnológico y en el conocimiento el que te hace más libre, con lo cual cuanto más conocimiento se adquiera y la gente sea más capaz de llegar a ese conocimiento y de incorporarlo, más probable va a ser de que tengan pues, índices de felicidad más altos, tengan índices de bienestar más altos, etc. Entonces, el desarrollo tecnológico es donde deberíamos estar todos apuntando, porque es precisamente eso, y no estoy refiriendo a que Meta o quien sea, una gran corporación tenga pues, grandes inversiones, no, precisamente es cuando la gente culturalmente apoya cierto desarrollo tecnológico y está al día, en el que se generan de forma cooperativa, como por ejemplo estábamos hablando del código abierto, el open source y todo eso, que es un concepto distinto a una empresa. Es decir, la gente colabora de forma voluntaria y desarrolla tecnología de forma voluntaria y no hay un CEO, un dirigente en particular. Por lo tanto, para mí es el sistema más libre que hay de desarrollo tecnológico. Exacto. Pues cuando la gente en general tiene más interés por ello, pues más aportaciones hay en esa comunidad, con más personas que descubren su interés en el desarrollo tecnológico hay, y más rápido avanzamos hacia una dirección en la tecnología libre, que la gente tenga acceso a esa tecnología y que no sea una gran corporación que pueda dirigir hacia donde nos vamos, por sus propios intereses, no porque sean malvados. Claro. Bueno, en el tema de la desigualdad, yo siempre he opinado que no tiene per se que ser negativa. Quiero decir, dentro de que todos estemos en unos valores y una situación mínima detrás de lo que yo llamo el invento de los derechos humanos, ¿vale? Porque los aplican cuando quieren. El punto de que hayan personas que tengan ventajas en ciertos aspectos
puede hacer que haya personas que despunten para poder seguir desarrollando. Pero es que esa es la vida, hermano. O sea, ¿qué igualdad? No existe ninguna igualdad, no somos iguales. Es que esto es esa es la vida. Claro, es que es parte de las ideologías que están ahora queriendo decir, hay que combatir la desigualdad. A ver, ¿qué entiendes por desigualdad? Porque que una persona tenga recursos y quiera invertir en I+I, o sea, investigación y desarrollo, para desarrollar algo, o por ejemplo, quiere invertir para fundar una empresa. O sea, ¿por qué debemos igualarlo a una persona que no busca y está No. Fíjate que, o sea, yo creo que esas personas en realidad no buscan la igualdad, sino lo que buscan es tener el poder controlado. Lo que pasa es que son inconscientes de ello, porque ellos consideran que la persona que tiene más dinero tiene más poder. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tener controladito a los que tienen poder o a los que quieren poder. Exacto. Es ahí donde tienes que estar, porque son ellos los que pueden hacer regulaciones que monopolicen, que hagan construir oligarquías a través de distintas grandes corporaciones o distintos estados, y por lo tanto el foco debe estar en esa lucha, hacia esa dirección, hacia los déspotas. Insisto en eso. Exacto. De hecho, ahora mismo, en la antigüedad, los políticos, no hace tanto, los políticos tenían un background, ¿no? Eran, no sé, empresarios de no sé qué, o personas que han llevado bancos, o personas que tienen cierta capacidad para desarrollar algún tipo de negocio, o han sido directores de escuelas, o gente que ha tenido un background propio, profesional, los cuales luego han optado a la política. Ahora no, ahora tenemos una especie de políticos que son profesionalmente políticos, solo profesional de la política. Y ahí es donde entra el perfil que comentas, ¿no? El déspota que solo vive de ese sector. No hacen nada más que eso. Exacto. Para cerrar, había algo de tu contenido que vi en tu Instagram que me gustaría que compartieras con nosotros, y es: ¿qué atrae a las mujeres? ¿Qué atrae a los hombres? ¿Y por qué existen homosexuales? Tengo eso fijado en el perfil, de hecho, porque encontré bastante resistencia al hablar de estos temas. Como decíamos, que tenemos que ser iguales, ¿no? Yo creo que precisamente es en esa diversidad, en esas diferencias en los que hay la belleza, el atractivo de lo que somos, de lo que podemos hacer y de que somos complementarios, hombres y mujeres, incluido homosexuales, porque también es otra resistencia que me he encontrado de ambos sectores, de sectores más conservadores o reaccionarios, que intentan negar que haya biología detrás de eso, y personas que por un sesgo ideológico o religioso más bien, también niegan la existencia de homosexuales, no solo o niegan como algo que no es natural, ¿no? Se ha dicho toda la vida en sociedades cristianas, pero también en el Islam, pues te vas a Marruecos y ahí, cuando yo he preguntado personalmente, personas de Marruecos me dicen, no hay homosexuales. Digo, ¿cómo no hay? O dice, bueno, pero si eres homosexual no eres musulmán, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Que en general, hombres y mujeres nos atrae lo mismo. En general, en términos generales. Pero como decía, la belleza está en esas pequeñas diferencias que generan ciertas tendencias. Dijimos que los hombres valoran más la belleza y la juventud. Buscamos esos pequeños rasgos físicos en esas mujeres que nos den unos inputs que nos den pistas de si esa mujer es fértil, si tiene muchos años fértiles y si tiene buena genética. Entonces, ¿por qué juventud? Pues pasa una cosa en el caso de los humanos que no tiene por qué estar pasando en otros primates. Hay otros primates que no funcionan así. Y es que las mujeres, sobre todo, tienen una caducidad a nivel de fertilidad. Es decir, que tienen unos óvulos límite. No pueden generar muchísimos óvulos o infinitos óvulos a lo largo de su vida, sino que tienen una capacidad limitada de esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de hijos que puedes tener también está limitada, porque un embarazo te lleva tus meses, tienes también el post-embarazo, etc. Entonces, como una estrategia reproductiva para maximizar la capacidad de tener hijos y, por tanto, de supervivencia y de prosperar como especie, lo que se ha hecho es seleccionar hembras, mujeres más jóvenes, para poder
tener más hijos. Es decir, tú instintivamente te prefieres inconscientemente a una mujer más joven que a una mujer más mayor. ¿Por qué? Porque tienes más capacidad de tener hijos con ella y no con la mayor, que tiene un límite más pequeño, ¿no? Entonces, habrá gente que dirá, ya, pero tú puedes tener un hijo con la mayor, un hijo con la menor. Claro, yo estoy hablando de optimizar al máximo tu estrategia reproductiva. Tú como individuo, la forma que tienes de tener más descendencia y de que tus genes lleguen a más descendencia, a más generaciones, es precisamente ese, optimizando al máximo la capacidad que tienes. Entonces, ¿qué solemos hacer? Los hombres seleccionamos esas características de juventud, que es pues, un tipo de piel más fina, que no tengas ojeras, que tengas, y otras características que son comunes, como que tengas los dientes más o menos blancos, las esclerótidas de los ojos también más o menos blancos, que haya cierta simetría. Entonces, esa selección sexual de esas características lleva a las mujeres a competir por esos atributos de juventud y belleza, ¿vale? Entonces la competencia en las mujeres, en las hembras humanas, será distinta a la de los hombres y a los machos humanos. ¿Por qué? Precisamente porque hay unos inputs, unos impulsores que están llevando la competencia hacia una dirección y no hacia otra. Y ahora, para darle un poco de perspectiva, vamos en el caso de las mujeres que seleccionan a hombres. ¿Qué nos encontramos? Que la mayoría de mujeres, o hay una tendencia en la que esas mujeres valoran otros inputs, otras características no tan basadas en el atractivo físico, que también al atractivo físico, pero son más exigentes porque tienen otras características que valoran. Entonces, un hombre promedio no solo tiene que cumplir el atractivo físico, sino que tiene que cumplir otras características. Y esas otras características son características relacionadas con las estrategias, otra vez, que han funcionado a nivel de especie, a nivel de grupo. Y esas características son las habilidades o las capacidades de obtención de recursos o asociadas a ello. Y no es obtención de recursos de ser el mejor empresario y ganar muchísimo dinero o tener mucho poder, que también, porque eso también son características secundarias que pueden darnos a intuir que puede haber esas características, sino que tengas cierta sociabilidad, hablábamos de la testosterona, etcétera, que tengas cierta seguridad, que tengas la capacidad de tomar esas decisiones que, si son necesarias en el término de riesgo, también sean necesarias en el término de conservación de lo que hay. Y por lo tanto, hay una serie de características que son seleccionadas de esos hombres. Y sería pues, que tengas la capacidad de tener ciertos vínculos sociales que te apoyen. Exacto. Es como esa influencia social que tengas. Y todo eso es lo que formará la competencia por el estatus en los hombres, ¿vale? A ver si me estoy explicando bien. Aquí encontramos la competencia por el estatus en mujeres, la competencia por el estatus en hombres, impulsadas por separado hacia direcciones distintas. Aunque en términos generales todos queremos que haya cierta amabilidad, cierta sociabilidad, etc. Pero vemos que hay unas tendencias que diferencian algunos pequeños aspectos de estos dos grupos, ¿no? Entonces entramos en la competencia por el estatus en hombres y es basado en la competencia por la capacidad de obtener recursos. Por lo tanto, el hombre más atractivo será el hombre más capaz de tener una empresa con alguien, no una empresa a nivel económico, sino una empresa de algo, de crear algo a nivel de sociabilidad, a nivel de ser bueno en un deporte, a nivel de ser bueno leyendo, porque el estatus no es algo unidireccional, sino que tú puedes tener distintas visiones del estatus y en distintas sociedades funciona así, no solo es la sociedad occidental. Y en el caso de las mujeres, el estatus se basará sobre todo en la cohesión de grupo, por el tema tribal y tal, y la belleza y la juventud. Entonces ellas fomentarán estrategias que las validen a nivel de atractivo físico y de juventud. Ahí aparecerá la competencia por ese estatus, a nivel de maquillaje, por ejemplo. Sí. En el caso de los hombres, ya que hemos mencionado antes, pues el culturismo, por ejemplo, es un exponente, una exacerbación de esa competencia masculina. ¿Por qué? Porque las mujeres en general no seleccionan a los mejores culturistas, ¿vale? Pero sí seleccionan hacia una cierta capacidad física en los hombres. Sí.
Pero los hombres muchas veces se pasan de la línea y impulsados por la competencia intrasexual masculina, llevan a competir desmesuradamente hacia eso y a tener cuerpos realmente grandes, incluso aunque no les genere un beneficio a nivel de salud o a nivel de que ahí aparecen pues, los que se pueden estar pinchando, etcétera, todo eso. Y en el caso de las mujeres suelen maquillarse muchísimo más de lo que los hombres prefieren. Entonces vemos que esas dos características, la competencia sexual impulsada por cierta capacidad, por cierta selección sexual, pero también podemos diferenciar la parte de competencia intrasexual que se va incluso de la selección sexual. Entonces, son unas dinámicas muy interesantes de estudiar porque a partir de esas dinámicas veremos cómo la forma que tenemos de socializar entre nosotros cambia y la forma que tenemos de beneficiarnos socialmente también es distinta. Los hombres en general suelen optar a más puestos directivos, por lo tanto también eligen los puestos de trabajo por una remuneración económica. Las mujeres suelen preferir otro tipo de remuneración más en beneficios sociales o comodidad, es decir, prefieren poder tener más libertad de horario o poder tener un descanso cuando es necesario a querer o a tener un rango más alto económico o social. Ahí empezamos a ver la brecha de género y todos esos estándares que se han ido. El techo de cristal. El techo de cristal. Exacto. ¿Qué está pasando? Pues que toda esta gente coge esas consignas ideológicas porque apela un poco a sus instintos, ¿no? Nosotros tenemos que ser mejores, competencia, tanto de un grupo como de otro. Y en realidad no estamos entendiendo la biología detrás de todo esto, ¿no? No estamos entendiendo por qué hay más puestos directivos, por qué hay más políticos hombres, por qué hay más mujeres enfermeras, por qué hay más mujeres que se dedican a las humanidades, ¿no? Y no podemos negar que hay cultura, que hay una parte cultural, pues tampoco podemos negar la biología. Y parece que a día de hoy somos una especie totalmente distinta, alejada de nuestra biología y que podemos decir absolutamente todo, incluso el género que somos, ¿no? Entonces, ahí entran todas esas dinámicas. Y entonces hablaremos de los homosexuales, ¿no? Porque muchas veces dicen, claro, pero tú estás hablando todo el rato de relaciones heterosexuales. Vale, lo que está pasando es que cuando yo hablo de relaciones heterosexuales o relaciones homosexuales, en biología no es que tú seas homosexual o bisexual o pansexual o lo que quieras. Estamos hablando de, como hay solo dos sexos, hay sexo masculino y sexo femenino, se pueden tener relaciones hombre-mujer o dentro del propio sexo. Por lo tanto, mujer y mujer tendrían relaciones homosexuales, hombre y hombre tendrían relaciones homosexuales, hombre y mujer tendrían relaciones heterosexuales, mujer y hombre lo mismo. Y eso no significa que tú identitariamente tienes que considerarte homosexual o no. Es decir, puede haber personas que dentro de la tribu se consideran heterosexuales, como los han llamado alguna vez, ¿no? Heterocurioso, ¿no? Que también son palabras que aparecen. Pero, claro, su grupo tribal es el de heterosexual. Sin embargo, movidos por cierto ambiente, por ciertas condiciones ambientales, pues en algún momento determinado han podido tener relaciones homosexuales. Claro, por eso yo diferencio tener relaciones homosexuales y relaciones heterosexuales más allá de ser homosexual, heterosexual o algo identitario. Vale, entonces introduzco todo esto para entender realmente la pregunta ¿por qué existen los homosexuales? ¿No? La pregunta ¿por qué existen los homosexuales o por qué existen las relaciones homosexuales? Es diferente, porque como decía, es totalmente distinto. ¿Por qué existen los homosexuales? Es cuando las relaciones homosexuales, que explicaremos ahora las razones biológicas, se han llevado a una parte identitaria, que es que esas personas tienen esa categoría como homosexual, ¿vale? Y tienen que entrar en esa tribu como tal, ¿vale? Pero las relaciones homosexuales sí que tienen un origen biológico y no solo en humanos. Existen muchísimas especies que tienen relaciones homosexuales e incluso que tienen relaciones homosexuales toda su vida, ¿vale? Que si formaran grupos identitarios también se considerarían homosexuales como identidad, ¿no? Y entonces, existen las relaciones homosexuales a nivel biológico porque han sido una estrategia reproductiva
útil para la especie. Es decir, las sociedades que han tenido cierta cantidad de homosexuales han prosperado más y han tenido más hijos que las que no. ¿Ah, sí? Sí, y eso se genera una pregunta. ¿Qué coño está pasando, no? ¿Cómo puede ser? Porque realmente, claro, entonces estás perdiendo una cantidad de hombres, una cantidad de mujeres porque tienen relaciones entre ellos, ¿no? Claro, lo curioso del asunto es que los genes no solo pasan a la descendencia por la procreación entre dos individuos. Es decir, puede ser un hermano homosexual y pasar genes a tu descendencia porque tu hermano pasa una parte que compartís de genes, ¿vale? Entonces hay distintas estrategias que favorecen eso. Una es la del hermano homosexual, es la que estaba comentando. Puede ser que haya genes que tenga una persona, un hombre homosexual o una mujer, que al tener un hermano, esos genes que también tiene el hermano, que en el homosexual se expresan a nivel homosexual, en el hermano se expresan con otra ventaja. Por ejemplo, que seas más fértil. Podría ser que si tú tienes ponemos el caso de gen A, nos inventamos el gen. El hermano que tiene pareja y que va a tener hijos tiene el gen A y los hijos tendrá hijos más sanos o tendrá más hijos porque tiene ese gen A. Pero resulta que su hermano tiene gen A mayúscula y gen A minúscula. Entonces, ¿qué está pasando? Que los genes homosexual, en un caso con A mayúscula y A minúscula, dan homosexualidad. Pero en el caso A mayúscula, dan que seas más fértil. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hombre, ese hermano que tiene hijos, podrá tener hijos que también sean homosexuales, porque tendrán el gen A y a lo mejor la mujer ha pasado el gen A minúscula y entonces sale homosexual, por ejemplo. Es una simplificación muy básica porque es una parte de la genética muy simple. Realmente no funciona así. Pero es para que entendamos que esos genes de homosexual pueden pasar a la descendencia sin que se reproduzca. ¿Qué tenemos? Unos genes que pasan a la descendencia no solo por la procreación del individuo que tiene los genes, sino porque el hermano tiene una parte de genética compartida con él. Es decir, hermano tiene 50%, el otro tiene 50%, entonces los siguientes van a tener 25. Entiendo, vale. Y va pasando así. Entonces, esa es una forma de explicarlo a nivel genético, sí, que es la más compleja. A nivel evolutivo, sí, el sentido que tendría es, por ejemplo, pongamos el caso de que, bueno, algunos primates lo que hacen en momentos determinados es tener relaciones, o lo más parecido a relaciones homosexuales, pues no hay penetración, pero sí que hay contactos o hay excitación entre ellos, entre machos, y suele pasar para reducir el cortisol, reducir la ansiedad de grupo. Cuando hay una densidad de población alta, pues la mayoría de los primates se suelen acicalar entre ellos, hombres y mujeres indistintamente. Pero además se pueden dar esos roces de contacto homosexual, de relaciones homosexuales. Y eso hace bajar esa ansiedad, ese cortisol del grupo. O sea que ha sido una estrategia positiva para que en grupos de población con una demografía muy alta, es decir, una densidad de población muy alta, se pueda reducir esa ansiedad de grupo, ¿vale? Por lo tanto, ha sido beneficioso en eso. Y después hay otros ejemplos, como hay los leones marinos, por ejemplo, que compiten entre ellos, son altamente jerárquicos. ¿Y qué pasa? Que solo el macho alfa se va a quedar en la isla de las hembras, ¿vale? Con otros machos alfa, pero muy territoriales, es decir, se distribuyen el territorio por una cantidad de hembras, que normalmente los más alfas de los leones marinos es donde hay más recursos, por tanto, los que tendrán mejor descendencia o más nutridos, etc. Pero, ¿qué hacen el resto de machos que no pueden estar ahí? Cuando hay la época de cría, que la competencia intersexual masculina es altísima, se pelean unos entre otros, se clavan los colmillos unos entre otros, lo que está pasando es que esos machos que pierdan esa batalla se tendrán que esperar a la próxima batalla de la próxima era reproductiva y se tendrán que ir de ahí, porque el macho alfa no les permitirá estar ahí porque él quiere monopolizar esas hembras. Esos machos, durante todo ese periodo,
lo que van a hacer es irse en una isla a practicar el coito entre ellos. Damn. ¿Por qué? Para mantener la práctica. Me recuerda un poco a las prisiones, ¿no? Donde no hay acceso a hembras y suele pasar lo típico de que se te cae el jabón, ¿no? Ostras, a mí todo esto me está recordando un poco al primer episodio de las 12 reglas para vivir de Jordan Peterson y las langostas. Claro, tiene muchos símiles. Sí, en el caso de las langostas son muy territoriales también y la langosta sumisa se tendrá que ir, ¿no? En ese caso, no creo que tengan relaciones homosexuales entre ellas porque no tienen una complejidad social como tienen los leones marinos, pero en este caso, como estaba diciendo, la homosexualidad ha sido beneficiosa porque, primero, el caso de los primates, bajan el cortisol, bajan la ansiedad entre ellos. En el caso de los leones marinos, siguen practicando, siguen ejercitándose y se acuerdan de cómo hacerlo y, por lo tanto, ha sido beneficioso que tengan relaciones. ¡Wow! O sea, me acaba de dejar flipando. O sea, tú imagínate, no, que tú vas por culo con otro tío. Dije, para mantener la práctica. Para ¡Dios! la práctica. Oye, creo que viene de lejos. O sea, tenemos el ejemplo escrito de Sodoma y Gomorra y todo eso. Sí, exacto. Y después hay dos casos más, ¿vale? Ya no quiero enrollarme mal porque se nos va el tiempo, pero hablamos de temas muy complejos que a veces pues necesitan su explicación, ¿no? Exacto. El caso de los pingüinos, pues encontramos que hay huevos huérfanos. Entonces, los grupos que tienen huevos huérfanos, eso pasa porque los pingüinos son monógamos de por vida. Se regalan piedrecitas, se enamoran y se quedan vinculados para siempre, macho-hembra en general. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que muera alguna hembra y por lo tanto queden algunos huevos huérfanos o con solo un padre, ¿no? Podría pasar al revés también. Pero ¿qué pasa con esos padres o con esos huevos huérfanos? Que pues, ha sido beneficioso, es una estrategia reproductiva beneficiosa el que haya ciertos padres que se agrupen en parejas de dos machos y cuiden de esos huevos huérfanos. ¿Por qué? Porque esos huevos, si no hubieran tenido dos padres, hubieran muerto. Muy claro. Entonces, los grupos de pingüinos que tengan un porcentaje de homosexuales dentro de ese grupo tendrán más hijos que los grupos que no tengan homosexuales. Entiendo. Vale. Y queda una explicación, que es la de... la del tema del estatus, ¿vale? De hecho, vemos que en humanos podría ser todas a la vez, o algunas, o no tienen por qué ser exclusivas. Podría ser la de los leones marinos, la de los pingüinos y todas a la vez. Y de esta manera habría sido beneficioso que siguiera perpetuándose ese tipo de conductas, ese tipo de relaciones a largo plazo, a generación tras generación. Y habría pasado la descendencia, como comenté, por ejemplo, en el caso de la genética esta básica que expliqué, podría pasar a la descendencia, ¿no? Y, de hecho, pasa también a la descendencia a nivel de grupo. Lo de la genética no funciona solo con hermanos, sino que tú también compartes cierta genética con un primo y compartes más genética con el vecino que el que está a la otra punta del mundo. Y, de hecho, vemos que los principios morales, la tribu y tal, también juegan su papel ahí. Te importa mucho menos que muera uno de la otra punta, porque tiene cero genética tuya, a uno que esté más cerca, ¿no? Y siempre priorizamos nuestra especie que otra especie, porque esa sí que no tiene nada de genética tuya. El otro aún tiene antepasados en común, ¿no? La última estrategia es la del estatus, que es, hay la posibilidad de que esas relaciones homosexuales hayan sido útiles para escalar en la jerarquía social. Encontramos el caso de los bonobos. Las bonobos, las hembras, que son las más dominantes, en realidad los bonobos macho no suelen competir por el estatus, son bastante pacifistas. En general los bonobos son bastante pacifistas porque todo lo solucionan con sexo, ¿vale? Y hacen el amor para hacer la paz, ¿no? Y las hembras, para escalar en esa jerarquía, suelen rodearse de vínculos sociales fuertes. Hay una hembra alfa, que es normalmente la más vieja, porque ahí no tiene tanta importancia la juventud, porque no pierden fertilidad con el tiempo, y de hecho es más importante el estatus en las hembras. ¿Por qué? Por lo que decía de la competencia por el estatus, ahí, en ese caso, es más por las hembras que por los machos. Porque las hembras han conseguido, a través de vínculos sociales fuertes, ser
más dominantes que algunos pocos machos fuertes. Okay. Y no hay un gran dimorfismo sexual, que significa que no hay muchas diferencias físicas entre unos y otros. Por lo tanto, no puede un macho monopolizar a varias hembras, como pasa en los gorilas, ¿no? Que al ser pues, totalmente distintos, mucho más fuertes, sí que existe un macho alfa que domina y no deja entrar al resto de machos, o algunos muy excepcionalmente. Pues, ¿qué pasa en las hembras? Que las hembras de menor rango social se intentan juntar con la de mayor rango social, la alfa, para escalar en esa jerarquía, ¿no? Para ser populares dentro de las hembras de bonobo. Y cuando se ha constatado que han tenido relaciones homosexuales entre ellas, se ve que las hembras homosexuales gritan de forma escandalosa, exagerando incluso orgasmos, ¿no? De hecho, hay pocas especies que se haya constatado orgasmos femeninos, ¿no? En el caso de los bonobos sí se ha constatado y es en esa situación. La pregunta es, ¿por qué gritan? ¿Por qué exaltan tanto? ¿Por qué lo hacen, no? Lo hacen para que otras hembras las escuchen, para que las otras hembras se enteren de que la hembra número 2 está teniendo relaciones con la alfa. ¡Wow! Y por lo tanto ascienda en esa escala social. ¡Wow! Claro, ahí entonces aparece la competencia por el estatus a través del sexo, ¿no? Y en humanos también podría haber funcionado en parte, porque tener un vínculo social no es simplemente darse la mano y una palmadita, porque en muchas situaciones a nivel de Homo sapiens ha sido clave el sexo en el estatus. Y tenemos el caso de los griegos, por ejemplo, que había los aprendices, que eran los sometidos, y los maestros, que eran los que daban por ahí detrás a los otros, ¿no? Ahí había una cuestión de estatus fundamental. Es que tú cuando te salían los pelos en la barba ya tenías que ser el que da y no el que recibe. Entonces, si seguías siendo el que recibe, tú no podías ser un hombre, porque formabas parte de otro grupo. Claro, esto que está comentando me recuerda un poco. Mi hermano sirvió en Afganistán y me comentó que parece ser que en esa sociedad está todavía bien visto que hombres muy, muy mayores tengan cositas con niños, cuanto más pequeños mejor. Yo nunca lo entendí, no lo entenderé, ¿vale? Pero me comentó esto, me sorprendió que en una sociedad tan aferrada a cuestiones religiosas como el Islam, que se conoce que está mal vista la homosexualidad, que suceda esto de manera... estas dinámicas sociales, por decirlo de alguna manera. Qué bueno. Óyeme, no vamos a alargarlo más porque no te quiero quitar más tiempo. Me ha parecido increíble la conversación. No entiendo por qué no se dio antes. Bueno, sí, es verdad, no se pudo antes por cuestiones de organización y tal. Sí. Pero de verdad que la he disfrutado mucho. He aprendido mucho contigo. La verdad, ha sido todo un honor. De verdad que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo también me lo he pasado genial y sigo aprendiendo, así que aquí estamos. Además, son este tipo de conversaciones de que tú te puedes tirar 3 horas hablando aquí, ¿sabes? Sí. Y es interesante y cada vez se aprende más y es una dinámica muy buena. Pues lo dicho, muchas gracias. Igualmente. Alka, aunque eres ya colaborador del programa, gracias igualmente por estar aquí, hermano. Señores, recordarles, si se han quedado hasta el final de este episodio, que estará disponible en las plataformas de YouTube, Spotify y Apple Podcast, para el que quiera disfrutarlo a través de estas plataformas sin tener la pantallita del móvil encendida, gastando batería. Nos vemos en el siguiente. Bye.